No podíamos esperar que hubiesen acuerdos vinculantes cuando las naciones internamente no tenían una estrategia frente al cambio climático y las estrategias no estaban definidas. O sea, que no era de afuera hacia adentro, era de adentro hacia afuera. Exactamente. Nosotros estuvimos luchando Ese no era durante... el planteamiento, disculpa, de Estados Unidos, y fue la razón por la que Estados Unidos no se adhiere al protocolo de Kioto. Entre otras cosas, digamos que para vamos a entrar por la parte de Copenhague, porque cuando nosotros estamos haciendo los procesos no son los líderes que están en ese momento decidiendo por nosotros. Son muchos los gobiernos que vienen antes y además son muchos las acciones que tienen que tomar los ciudadanos para que los gobiernos actúen. Nosotros hemos estado en una campaña permanente muchos años desde nuestra fundación identificando cuáles son las necesidades sociales, económicas y políticas para lograr este acuerdo en Copenhague. Desafortunadamente, a pesar de que se hacen esfuerzos de la organización, de la sociedad civil organizada, para conseguir que se promuevan de pronto no solamente políticas económicas públicas, sino políticas ambientales y políticas sociales, pues no siempre se logra. Y los legisladores son los que tienen la última palabra. Y hemos tenido un Congreso en los Estados Unidos que ha negado permanentemente la promulgación de una ley que ajuste internamente la reducción de gases de efecto invernadero. Entonces es imposible. ¿A los grupos de interés muy poderosos que hay para evitar que pasen estas leyes? Se ha debido a que de alguna manera en este momento podemos tener esperanza porque decimos ya se está identificando dentro de los poderes económicos las oportunidades en el verde. Entonces esas oportunidades de la economía verde que comienzan ahora a ser identificadas y a ser promovidas a nivel de gobierno, vamos a hablar del Ejecutivo para poder separar lo que son los diferentes poderes. El Ejecutivo ha puesto en el paquete de estímulo fondos para promover una economía verde. Eso ha hecho que los poderes económicos se sientan un poco más cómodos para poder hacer inversiones en el tema verde, pero es que nosotros estamos hablando de un presidente que no tiene 5 años gobernando ni 4 años gobernando, así que es mucho lo que hemos podido avanzar, pero desafortunadamente en el Congreso no se tomó la decisión antes de llegar a Copenhague, para que entonces el gobernante, el Ejecutivo, pudiese tomar la decisión de decir nosotros nos estamos comprometiendo a esto porque legislativamente vamos a tener un orden jurídico que nos va a permitir llegar a eso. Tenía un mandato claro de parte de su propio Congreso, como para decir, mire, estos son lo que yo puedo ofrecer. Y sin embargo, muchos saben que si algo al menos no representa un absoluto fracaso, fue porque Obama y el gobierno de los Estados Unidos evitaron que eso ocurriera y lo pospusieron para la reunión que se va a dar en México, ¿no? Fíjate, cuando nosotros estábamos hablando, qué bueno que va a ser cerca, cuando nosotros hablábamos de hay que saber de dónde venimos para saber a dónde vamos, aquí hay que hacer otro punto, ¿no? Y es que precisamente lo que se esperaba de Copenhague, ya en una forma objetiva, vamos a decir que en el sueño, en lo que uno quisiera, en la utopía, uno dice, yo quiero que salgan con un acuerdo y que corten las emisiones y que se acabe este problema para no seguir luchando contra el calentamiento global y para que no se sigan desapareciendo especies y para que no sigamos perdiendo diversidad biológica, en fin, o sea, hay muchas razones para querer un acuerdo inmediato y vinculante. Pero eso no puede darse si no se dan las condiciones para que se efectúe. No importa que lo que tengamos en el papel, que fue lo que pasó con Kioto. Había muchas buenas ideas, pero una utopía que no había un plan de implementación para uno decir va a ser efectivo. ¿Y en qué sentido hemos avanzado? Porque tú dices, bueno, era ilusorio porque Kioto fue más una ilusión que una realidad. Finalmente muchos países no cumplieron con las presuntas cuotas de parar su emisión de gases invernadero. ¿Y en qué sentido Copenhague fue, un avance? En relación a lo que estás explicando antes, ¿en qué sentido? No se podía porque nosotros estamos en este momento estábamos esperando que en Copenhague se pudiesen identificar, se pudiesen resolver esas pequeñas cosas que no permitían el avance en Kioto. Una de ellas, la transparencia de los fondos. Nosotros en Kioto estábamos hablando de un mecanismo de desarrollo limpio. Eso significaba que los países desarrollados tenían que apoyar el desarrollo de los países en vías de desarrollo para poder lograr que ellos en su
su desarrollo no impactaran más el planeta con gases de efecto invernadero. Entonces, ¿cómo se podía lograr eso si no existía un fondo multilateral internacional que permitiera la transparencia, que de alguna manera se pusiera enfrente de los países para determinar si los fondos iban a ser utilizados o no para lo que se estaba esperando? No había un mecanismo anticorrupción establecido. ¿Hay eso? No lo hay, pero dentro del acuerdo, que todavía es un... Que está ahí como un punto posible, ¿no? Verificar a dónde van esos fondos, ¿no? Se está primero, aunque no es un acuerdo vinculante, se está ofreciendo financiamiento para los países en desarrollo. Importante. Eso no existía, eso no lo teníamos. Ahora, que haya llegado el presidente Obama y haya logrado acordar con la China y con la India, eso es una cosa que no nos esperábamos. O sea, se fue más allá también de lo que se podía lograr, porque lograr que la China y la India de alguna manera redujeran sus emisiones, pensando que podían limitar su desarrollo en un momento global, pujante, que tiene la India y que tiene la China, era una cosa un poquito difícil de conseguir, y fíjate que ellos no quieren ser auditados. Te voy a hacer una pregunta que tiene que ver con la inquietud que tienen muchos países en desarrollo, creo que válidas, porque dicen ciertamente nosotros somos hoy contaminantes de un modelo que nosotros no inventamos, nosotros estamos adaptando una tecnología a nuestras formas de desarrollo que ya inventaron otros países. Los grandes responsables, y no es cuestión de buscar culpas, pero es la realidad, los grandes emisores de gases de efecto invernadero están en el mundo desarrollado. Los que tienen que comprometerse más duro son ellos. Ahora vienen estos nuevos países, los llamados BRIC, donde están por supuesto Brasil, Rusia, India, China. O sea, ellos están ahora contaminando de manera importante, y también se les va a poner su cuota de responsabilidad, pero sin embargo la carga de responsabilidad mayor, tanto por lo que pasó como por hacer que estos países se comporten adecuadamente, está del lado del mundo desarrollado. ¿Qué piensas tú de ese planteamiento? Bueno, en definitiva, tenemos que concluir que las responsabilidades frente al cambio climático son compartidas, pero diferenciadas. Así es. Y si bien es cierto que los países en desarrollo, por precisamente ser los que han impactado más el clima, por decirlo de alguna manera, tienen una responsabilidad mayor, también es cierto que los países en vías de desarrollo tienen que entrar por el sistema internacional para poder recibir esa ayuda, que es lo que trata el mecanismo de desarrollo limpio, poder decir, yo hago una transferencia tecnológica, entra al mercado de carbono, entra al mercado del agua. Bueno, o sea, China fundamentalmente está con lo del mercado de carbono, porque creo que es la energía que ellos más utilizan, ¿no? Claro, pero cuando tú hablas del mercado de carbono, tú dices, ok, yo voy a reducir las emisiones, yo, país desarrollado, voy a reducir las emisiones de un país en vías de desarrollo. Claro. ¿Cómo lo hago? Haciendo una transferencia tecnológica. ¿Quién me garantiza que los fondos que yo estoy dando a ese país, porque yo no puedo intervenir en la soberanía de otro pueblo, van a ser utilizados para lo que nosotros estamos esperando, para yo poder reducir las cuotas de carbono que tú vas a hacer? Claro. Eso es lo que llamamos el mecanismo de desarrollo limpio. Claro. ¿Cómo se hace para que eso se estructure? En el papel es muy bonito, pero ¿cómo podemos lograr que nuestros países no tengan corrupción, que nuestros países se comprometan, que acepten la transferencia tecnológica y la capacitación, y que, por ejemplo, que fue una de las grandes trabas de la cumbre ahora, de la conferencia, de esta 15ª conferencia de las partes en Copenhague, cómo podemos hacer para que los países entren en el plano ético-social que nosotros tenemos que entrar para poder resolver un problema tan grave como nuestra propia permanencia sobre el planeta? No quiero que se me pase un punto que estás diciendo. Primero, bueno, debo corregir algo. Tú hablabas de carbono, yo hablaba de carbón. No debemos confundir las cosas, que es la fuente de energía fundamental que utiliza China y que emite muchos gases de estos efectos invernaderos. Exacto. Y por eso yo creo que China está sumamente preocupado. ¿Qué hacer? Pero tú hablas del tema de la corrupción, la falta de transparencia. Ese es probablemente el tema más importante que estamos viendo, ¿verdad? Claro, porque si tú vas a poner fondos para que los países puedan desarrollar no solamente tecnología, sino lo más interesante, que es de lo que poco se habla, pero que cuando uno lo ve siente tristeza, y es que nosotros estamos hablando de fondos es para la adaptación, porque el cambio climático ya está. Entonces estamos viendo cómo hay países que están sufriendo de sequías intensas, están perdiendo recursos importantes para la vida y para la sostenibilidad, y vamos a tener que apoyarlos para que puedan adaptarse a ese cambio y puedan producir nuevos recursos para poder seguir subsistiendo. Claro. Entonces los fondos son para adaptación frente al cambio climático. Ahora, porque ya existe. Me interesa mucho el tema de la adaptación porque hay países que pareciera que o no quieren
ver las alternativas que existen, sino que se encargan de torpedear las propuestas que existen y que están ahí, porque no se trata de comprarle la conciencia a los países en desarrollo.